Buenas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy vendría a ser ya como una clase 3 dentro de lo que son estos pequeños videos que estoy haciendo de tarot y bueno, de otros temas más, pero puntualmente esta es la tercera clase de tarot. Y en el día de hoy tal vez quiero que veamos algo bien específico que tiene que ver con los arcanos mayores. Nosotros vimos ya en la clase anterior que el mazo se divide en dos grupos, en arcanos mayores y arcanos menores, y puntualmente hoy vamos a hablar de estos arcanos mayores y haciendo específica referencia a lo que se llama el viaje del héroe, que en definitiva tiene que ver con el viaje del loco y el camino evolutivo, ¿no? Entonces, en base a esto, lo primero que te quiero preguntar es específicamente para pensar, ¿no? Si vos crees realmente que el tarot lo que hace es predecir o si realmente pensás que lo que hace es reflejar un proceso, ¿sí? Esto es entonces como una primera introducción a estas reflexiones que te quiero compartir por acá. Y puntualmente lo que te quiero también transmitir es que los arcanos, digamos, no nos están hablando específicamente como de lo cotidiano, del detalle finito de lo cotidiano, sino que hablan más de procesos generales, de aprendizajes, de momentos bisagra, de ciclos y de cuestiones de este estilo. Y la idea es que hoy podamos ver a estos arcanos no solamente como cartas aisladas, sino como que realmente nos están mostrando una historia, un recorrido, un camino, un viaje, que es justamente este viaje del héroe que te acababa de comentar. Entonces, el viaje del héroe es básicamente un concepto que aparece en un montón de culturas o un montón de mitologías y que básicamente hace referencia a esta persona o este personaje principal, digamos, que lo que hace es salir de su lugar conocido, empieza a atravesar un montón de pruebas, transformaciones y un montón de cuestiones que transita. Y acá lo que puede pasar es que muchas veces vuelve o que simplemente no vuelve más a su lugar de origen. Entonces, en el tarot, puntualmente, este viaje lo representa al héroe, digamos, lo representa el loco. Que el loco es la carta 0 que tengo acá. Sí, acá tenemos la carta que representa este viaje del héroe. Entonces, el loco, digamos, además de que es la carta número 0, ¿se acuerdan que vimos que los arcanos tienen todos números? Y vamos a ver un poco por qué tienen este orden y demás. Y digamos, ¿por qué tenemos acá la carta número 0? Bueno, primero no es un número fijo, no tiene una estructura definida. Básicamente esto representa la energía pura, representa como todo el potencial y básicamente representa el alma previo, digamos, a la experiencia, ¿no? Previo y el momento antes justo a arrancar este viaje, a comenzar todo lo que se va a venir para su vida. Entonces también representa en algún punto de la inocencia, el impulso de empezar y demás, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? A lo largo del viaje y a lo largo de los arcanos mayores que vamos a ir viendo cada uno de estas etapas con los arcanos mayores justamente, el loco, que es esta carta de acá, lo que va haciendo es atravesar distintos aprendizajes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que simboliza realmente este viaje? A ver, no necesariamente se refiere a algo específicamente literal, es un viaje que también en algún punto puede ser simbólico, pero es un viaje que hace referencia a la conciencia humana, al despertar, al camino del alma, ¿no? Y esto abarca un montón de temas como la construcción del ego, las creencias, los valores, las decisiones, las crisis, las pérdidas, las transformaciones y un montón de cuestiones que vamos atravesando hasta la integración y nuestra propia expansión. Esto no es un camino que es lineal, no es que digamos en nuestra vida nacemos y estamos en la etapa 1, después en la 2 y así y ya termina, sino que en realidad nosotros experimentamos varios viajes del loco, el viaje del héroe en nuestra vida y esto se representa muchas veces en cada relación, en cada crisis, en cada cambio profundo, donde cada vez que estamos haciendo un movimiento de este estilo aparece esta energía del loco y luego lo que sucede es que ocurre esta transformación, ¿sí? Entonces, para cerrar solamente esta pequeña parte de esta introducción, los arcanos mayores entonces no hablan solamente de lo cotidiano, sino que lo que están haciendo es reflejar los grandes procesos de transformación del alma y en definitiva de estos momentos o grandes momentos de evolución, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer a partir de ahora es empezar a recorrer las etapas de este viaje, de este camino del héroe que comienza con el loco,
Y vamos a ir viéndolo también de mano de las cartas de tarot para entender, digamos, un poco cómo es la dinámica, ¿sí? Entonces, para comenzar tenemos una primer gran etapa, son 3 grandes etapas, ¿sí? Que las tengo acá anotadas, se las voy a decir primero así, por si las quieren anotar. Tenemos la primera etapa que hace referencia a la construcción de la identidad, la segunda etapa que hace referencia a la crisis y a la transformación, y después tenemos una tercera etapa que hace referencia al despertar y a la transformación, ¿sí? Entonces, en esta primera etapa de construcción de la identidad, que es el loco que ya comienza a recorrer este camino, acá vamos a tener desde la carta número 1 hasta la carta número 7, que son estas que estamos viendo acá. Yo ahora les voy a ir contando específicamente cómo van siendo cada una de estas etapas, ¿sí? Entonces, la primera carta, y digamos de esta primera etapa, que es la construcción de la identidad, es la etapa en la que básicamente uno se empieza como a descubrir quién es, como quién soy en este mundo, como qué vine a hacer. Tal vez pueden empezar algunas de las preguntas y demás, pero básicamente hace referencia a esta etapa de autodescubrimiento. Y acá tenemos esta primera carta, que es el mago. El mago lo que hace es representar justamente este descubrimiento de que tiene poder, este descubrimiento de que tiene voluntad y que realmente tiene la capacidad de accionar. Por eso esta primer parte de la etapa se la conoce, o es muy conocida por la etapa del poder, del que yo puedo realmente, como con todo esto que está pasando, ¿no? Después tenemos la segunda carta, que puede ser, depende obviamente de cada mazo y demás, puede ser la sacerdotisa o la papisa, de acuerdo a cómo lo tengas vos. Y esta carta lo que hace es representar justamente el mundo interno, todo lo vinculado a la intuición, todo lo vinculado al silencio, y justamente tal vez las características que hacen referencia a esto, o la palabra fuerte de esto, es el sentir, el yo siento. Entonces, como dijimos, el mago es el yo puedo, tal vez la papisa hace más referencia al yo estoy sintiendo todo esto. Luego tenemos esta tercera carta, que es la emperatriz, y en este caso hace referencia a todo lo que tiene que ver con la creatividad, con la expansión, con la expresión, con la gestación de un montón de cuestiones, y justamente la palabra fuerte para esta carta es el yo creo, ¿sí? Después tenemos la carta número 4, que es el emperador, que en este caso hace referencia a todo lo vinculado con la estructura, con el orden, con la autoridad, y esto hace referencia justamente al construir, al yo construyo, ¿sí? Seguimos. Tenemos la carta número 5, que bueno, también depende de cada mazo, pero también puede ser el hierofante, el sumo sacerdote o el papa, también de acuerdo a cada mazo. Y en este caso esto hace referencia al sistema de creencias, de valores, de normas, de todo lo que podemos haber aprendido, y por eso tal vez el punto fuerte acá es en lo que yo creo en este momento. Antes habíamos hablado de creer, pero se refería al creer de crear, y en este caso al creer en cuanto a lo que yo realmente tengo ahora dentro de mis creencias, ¿sí? Luego tenemos la carta número 6, o el arcano número 6, que son los enamorados. Y esto hace referencia justamente a esas primeras grandes elecciones que hacemos en la vida con conciencia. Esta carta representa justamente las elecciones y los puntos de vista que tenemos con las elecciones. Obviamente que después vamos a profundizar bien en detalle cada carta y la vamos a analizar y vamos a ver todo lo que se puede significar en una lectura, pero puntualmente hoy te estoy llevando a recorrer este camino del loco, ¿sí? El camino del héroe. Entonces quiero que te quedes con esto, que esta carta representa la elección, el yo elijo. Y luego tenemos la carta número 7, que es el carro, que en este caso representa la dirección, el movimiento, la determinación, y esto representa justamente el yo estoy yendo hacia, el movimiento hacia un lado, ¿sí? Entonces, para cerrar esta primera etapa, digamos, básicamente en esta primera etapa lo que ocurre es donde se forma el ego, donde se construye, digamos, esta identidad que me estoy armando en base a todo esto que acabamos de hablar recién. Entonces, ¿qué acontece? Después de esto viene una segunda etapa, que es lo que se llama la etapa de crisis y transformación, que acá abarca de la carta número 8 a la carta número 15, que las tengo acá. Les voy a ir mostrando también cada una. Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre básicamente en esta etapa? Bueno, todo aquello que veníamos construyendo, toda esta identidad que armamos, toda esta construcción que armamos hasta ahora, hasta justamente la etapa anterior,
digamos, tarde o temprano se empieza como a poner a prueba, ¿no? Nos lo empezamos a cuestionar, digamos, empezamos por ahí como a empezar a preguntar como realmente por las cosas que nosotros mismos fuimos creando en nuestra vida. Y entonces acá es donde empiezan a aparecer las crisis, las pruebas reales y un montón de cuestiones que básicamente nos hacen evolucionar, crecer y muchas veces cambiar un montón de cosas nuestras. Entonces, dicho esto, la primera carta que tenemos acá es la carta de la fuerza, es la carta número 8, este arcano, que representa justamente el poder sostenerse en calma, ¿no? También el tener valentía, el tener coraje, el tener justamente fuerza y el también tener algún tipo de autocontrol y dominio de mi energía, porque es importante justamente aprender a manejar los impulsos que podemos llegar a tener naturalmente y también de acuerdo a patrones anteriores desde nuestra conciencia, ¿no? Empezar a manejar toda esta cuestión. Luego tenemos la carta número 9, que es la carta del ermitaño, que esta carta representa justamente el dejar de buscar afuera. Hace referencia al silencio, a la introspección, hace referencia también a esta soledad que muchas veces es elegida por nosotros, porque justamente lo que hace el ermitaño es empezar a buscar las respuestas adentro, ¿sí? Esto representa mucho el crecimiento espiritual. Luego tenemos la carta número 10, que es la rueda de la fortuna, que hace referencia a los ciclos, hace referencia a los cambios de vida, al destino, al entender que, digamos, no todo depende de mí y también a aprender a fluir con aquello que en algún punto es inevitable y aprender a observar las cuestiones que se repiten, aprender a observar los ciclos de la vida, cómo se van presentando y cómo van aconteciendo delante mío, ¿sí? Luego tenemos la carta número 11, que es la carta de la justicia, y en este caso se referencia a la responsabilidad, a la cuestión de la causa del efecto, a la verdad, el equilibrio, las consecuencias, al realmente empezar a hacernos cargo de nuestros actos y a empezar a balancear las expectativas con respecto a la realidad que se presenta. No podemos escapar de la verdad que se nos está presentando, ¿sí? Espero que vayamos bien, estoy haciendo un poco rápido esta parte porque es bastante como... Después, como decía, vamos a ir en detalle en cada carta, pero de nuevo, de todo esto quiero que te quedes con el camino del héroe, ¿sí? Vamos con la próxima carta. Carta número 12, tenemos la carta acá de El Colgado, que hace referencia a las pausas obligadas, a los cambios de perspectiva. Muchas veces representa también las incomodidades que podemos llegar a atravesar y que en algún punto hacen que tengamos que ver las cosas de otra manera, ¿sí? Desde otro ángulo. Aprender a realmente soltar el control. Luego tenemos la carta número 13, que es la carta de la muerte. La tenemos acá. Y esta carta hace referencia justamente a los fines reales, a los duelos, a las transformaciones, a los renacimientos, a realmente momentos donde me tengo que desprender de todo lo viejo y entender que yo ahora ya no soy la que fui, ya soy, un ser que ya evolucionó, que es otra persona, que obviamente integra todo lo anterior, pero ya no estoy siendo la anterior específicamente, y esto hace referencia a transformaciones profundas. Vamos con la carta número 14, tenemos acá a la templanza. La templanza hace referencia a que justamente luego de todo el caos viene la etapa de integración, viene la etapa de equilibrio, la etapa de sanación, la etapa de paciencia. Y en esta etapa justamente lo que más hay es observación. Acá hay como una parte en la que estamos aprendiendo justamente a unir todas estas partes, a integrarlas, a recomponerme y poder reencontrar tal vez armonía. Y luego tenemos la carta número 15 para cerrar esta segunda etapa que saca el diablo, ¿no? Que representa las sombras que empiezan a aparecer, los apegos, los miedos, las ataduras, los deseos inconscientes que podemos tener ahí dando vueltas, y también básicamente hace referencia a los momentos donde tenemos que enfrentar todo aquello que venimos negando ya hace un tiempo, ¿sí? Vamos entonces ahora a cerrar esta etapa número 2 y vamos a explicar ahora la etapa número 3, que hace referencia al despertar y a la expansión, y en este caso tenemos los arcanos que van desde el número 16 hasta el número 21, que son estas cartas que tengo acá, ¿sí? Bien, vamos a comenzar entonces. Ya para esta altura lo que acontece es que el loco ya no es el mismo que cuando comenzó, porque justamente
todo aquello que ya empezó a descubrir y cuestiones que ya empezó a liberar, ya hay cosas que ya no van a volver, él ya no va a volver a ser el mismo con todas estas transformaciones que atravesó y empieza entonces a comenzar un proceso de despertar y de integración donde ahora vamos a ver todos los arcanos que incluyen esta tercera etapa y la primera es la torre. Claramente acá lo que ocurre es que se rompe lo falso, se caen las estructuras, hay crisis repentina, hay desilusión, hay cambios abruptos y lo que se creía seguro en algún punto ya no lo puedo sostener, se empieza como a realmente como a iluminar más y acá lo que acontece es que seguramente el loco pierde tal vez todo aquello que había armado en su momento y toca el momento de observarlo y de dejarlo realmente caer. Luego tenemos la carta número 17 que es la estrella y en este caso hace referencia a que justamente luego de la caída llegan como todo lo que tiene que ver con las esperanzas, todo lo que tiene que ver con la sanación, la confianza, la conexión espiritual y todo esto que en definitiva, como con la luz que viene después de la oscuridad, ¿no? Después de todo este derrumbe que hubo que dejó justamente la torre en nuestra vida, ¿no? Entonces de a poco lo que acontece acá es que el loco empieza de a poco a confiar en sí mismo, empieza como a encontrar como un sentido de todo esto que está pasando, ¿no? Carta número 18 tenemos acá a la luna. En este caso hablamos de todo lo que tiene que ver acá con el inconsciente, los miedos, las sombras, las confusiones, los sueños, la intuición. Y digamos, tal vez no tengo tanta claridad en un montón de cosas todavía, pero sin embargo, lo que sí hay es una seguridad, como una confianza en que hay algo acá que me está guiando. Entonces en algún punto estoy aprendiendo acá a manejar un poco más con lo que está oculto, con lo que tal vez no es tan racional y que tal vez no es tan claro y digamos empiezo a ver cómo la luna me empieza a iluminar un montón de cuestiones, ¿no? Cómo puedo ver cosas a pesar de que no sean tal vez tan tangibles todavía. Próxima carta número 19 tenemos acá el sol. El sol hace referencia a la claridad, a la alegría, justamente como a los comienzos, a la renovación, la autenticidad, la vitalidad, el reencuentro, el éxito, la nueva oportunidad. Básicamente acá en esta etapa yo ya sé quién soy, ya estoy como me puedo ver a mí misma sin máscaras y en esta etapa lo que pasa es que el loco ya se vuelve como a sentir más seguro, se vuelve a sentir más pleno, ¿sí? Luego tenemos la carta número 20 que representa el juicio, que tiene que ver justamente con un despertar profundo, con un llamado interno, un renacimiento espiritual, con la revisión de la vida, de las señales, de las guías que tal vez me están acompañando en este momento y básicamente es un momento también de reencuentro tal vez con mi propósito, ¿sí? En esta etapa, en la etapa ya del juicio, básicamente ya estoy en un punto en el que me reconozco y me veo en esta transformación que está pasando dentro mío y básicamente el loco ya también comienza a entender un poco más el sentido de su viaje. Empieza a entender por qué pasaron todas las etapas que pasaron antes, ¿sí? Y luego tenemos la carta del mundo, que es la carta número 21. Y en este caso acá hace referencia a la integración total. En esta etapa ya hablamos de un cierre de ciclo, hablamos de plenitud, hablamos de una nueva etapa, hablamos de un traspaso básicamente hacia la unidad. Ya para esta etapa el loco está completo, se siente en casa, llega a su destino y básicamente llega al punto en el que es como que se da cuenta de que el mundo exterior y el mundo interior están realmente alineados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un poco lo que yo les decía por ahí al principio de acá, no es que esto es algo lineal, no es que uno pasa por todas las etapas y una vez que finaliza esto se termina. No, esto lo que pasa es que estamos todo el tiempo en estos como arcanos o en estos viajes del héroe dando vuelta, porque nosotros somos el loco transitando todo esto. Pero lo que pasa es que a medida que van pasando estos ciclos, digamos, nos volvemos más conscientes, digamos, ya no solamente caminamos por la vida por caminar, sino que en algún punto estamos entendiendo cada vez más el sentido de nuestro viaje. Pero esto sucede cuando todos estos ciclos van pasando, cuando esas transformaciones van pasando en nuestra vida. Entonces, un poco para cerrar, no son cartas aisladas los arcanos, sino que justamente son las etapas de nuestro viaje de vida, nuestro viaje de alma, un viaje que, digamos, tal vez ya hemos pasado por cuestiones de este estilo, seguramente hay muchas de estas cuestiones que hayan resonado alguna vez de nuestra vida. Digo, independientemente del orden y demás, hemos pasado por todas estas etapas de la vida
y que básicamente son las etapas de construcción, de crisis, de transformación, de despertar, de nueva construcción, y así se va armando y desarmando como nuestra vida todo el tiempo, ¿no? Entonces, cada etapa tiene un propósito, cada etapa, independientemente de la etapa en la que hoy estés, digamos, cada etapa tiene un propósito y no se trata de hablar de que si una etapa es mejor o es peor, no, es simplemente reconocer la etapa en la que estamos y entender los ciclos que la vida básicamente tienen y por eso es que están representados de esta manera, ¿no? Todos los ciclos son realmente necesarios para nuestra evolución y por algo es que existen. Entonces, dicho todo esto, lo que te quiero invitar hoy para cerrar esta clase, que es un poquito más extensa por ahí que las otras, es invitarte a ver tal vez, te voy a compartir 2 ejercicios hoy. El primer ejercicio se llama ¿en qué etapa estoy? Y en este caso lo que te voy a invitar es a que tal vez si tenés ya las cartas, es que las puedas colocar a todas así como boca abajo, sin verlas, las podés mezclar y podés tomar una. Cuando tomes esa carta, que es al azar, la idea es que sea lo más al azar, digamos, que la puedas luego observar y te voy a invitar a que respondas internamente estas 3 preguntas que te voy a hacer. ¿Qué sensación me genera esta carta? ¿Qué etapa del viaje representa para mí ahora? ¿Y qué aprendizaje me está mostrando? ¿Sí? Te voy a invitar a que te tomes un momento para responder estas 3 preguntas con respecto a la carta que hayas tomado. Y este ejercicio que acabamos de hacer recién lo puedes hacer también cuando quieras. ¿Sí? Ahora te voy a contar un ejercicio número 2 para hacer. Y en este caso lo que vamos a hacer es barajar todas las cartas de los arcanos mayores. Vamos a mezclar todas las cartas y vamos a sacar 3 cartas. Vamos a dejar 1, 2 y 3, ¿sí? Como en un orden distinto. Y ahora lo que te voy a indicar, te voy a decir específicamente qué es lo que implica cada uno de estos lugares para que después vos puedas dar vuelta a la carta y ver específicamente la respuesta con respecto a lo que te voy a comentar ahora, ¿sí? Entonces, vamos a barajar las cartas, vamos a sacar 3 cartas, 3 arcanos mayores, los vamos a colocar uno al lado del otro. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. La primera carta en este caso lo que va a hacer es representar en qué etapa de construcción estoy ahora. La segunda carta va a representar qué crisis o transformación estoy viviendo en este momento presente. Y la tercera carta va a representar hacia dónde me dirige este despertar, ¿sí? Entonces lo que puedes hacer es escribir. Si estás escribiendo por ahí es ideal, incluso puedes anotar específicamente el mensaje que te trae, qué es lo que te está dando de información con respecto a estos 3 puntos que te acabo de comentar, ¿sí? Así que bueno, esto creo que ya es todo por hoy. La idea, como siempre, es transmitir desde acá, desde un lado como lo más relajado posible y demás. Digamos que el tarot, además de un montón de otras cosas para las que se usa y demás, es básicamente un espejo del alma, un camino del alma, y un poco les quería compartir por acá esta idea del camino del héroe o el viaje del héroe, perdón, que me parece que es muy lindo para poder realmente como sentirlo, entenderlo, y de nuevo, no cayendo en la idea de que hay una etapa mejor o peor, o de que es algo lineal y que cuando llego se termina, sino para poder como reconocerme a mí en un ser que estoy todo el tiempo transformándome, que estoy todo el tiempo pasando por todas estas cosas, por más que sea más consciente o menos consciente de esto, es algo que pasa naturalmente en nuestra vida, y un poco la idea es que con estos ejercicios que voy compartiendo por acá también lo puedas poner un poco más en práctica como en la vida diaria, ¿sí? Así que bueno, espero que haya resonado y nos vemos en el próximo.